no tienes que quedarte con todo, tienes que quedarte, y ahí está el poder personal, con lo que realmente resuena para ti, con lo que realmente tiene sentido para ti. Bienvenida, amiga, a un nuevo episodio de Liderarte en Femenino Podcast. En esta ocasión vamos a continuar con el episodio anterior, hablando del poder personal. Y en esta ocasión quiero hablarte de cómo recuperar tu poder. En este caso he recopilado 7 pasos o 7 puntos importantes que tú puedes ir accionando en tu vida para realmente empezar a decir, ok, se acabó, basta ya de dejar que otros sean quienes lideran mi vida y que otros sean quienes toman la decisión sobre mí. Y empezar a ser tú, en conexión con tu sabiduría, en conexión con tu ser más genuino, quien realmente tome las decisiones. Te lo decía en el principio de este vídeo, no se trata de hacer cosas concretas una vez. Esto es un proceso que una vez eliges es casi que un camino a recorrer de manera constante, porque tomar tu poder, ser capaz de tomar tus propias decisiones, de vivir desde tu propia sabiduría y en conexión constante contigo, es algo que tienes que elegir diariamente. Es algo que tienes que elegir muy conscientemente, es algo que tienes que vivir con mucha presencia, es algo que tienes que accionar en el día a día. Vamos a ir paso a paso por estos puntos que al final no dejan de ser, no los tomes como consejos, no los tomes como ideas, simplemente son claves que yo he identificado en estos últimos años en los que he trabajado en recuperar mi poder personal. Yo soy una persona que he sido muy influenciable, muy pendiente del qué dirán, he estado mucho tiempo como comparándome con los demás y intentando de alguna manera encajar. Esto viene de mi adolescencia, de historias de mi adolescencia que hicieron que marcara, ¿no?, el resto de mi vida y de mis decisiones. Y esa búsqueda constante de encajar y de alcanzar ciertos logros para poder ser reconocida ahí fuera. Ha sido un gran tema y sigue siendo un gran tema el hecho de ser muy consciente día a día de recuperar mi poder. Como te decía en el vídeo anterior, si mal no recuerdo, una de las primeras cosas que me pasaron por la cabeza cuando empecé este vídeo, este episodio, fue pensar en que no estaba suficientemente preparada, que debía acomodarme más el pelo, maquillarme más, acomodar más el espacio, un millón de historias. Este episodio, pues obviamente esta segunda parte es cortada, o sea, es continuada porque ha habido una interrupción entre medias y ya he grabado esta segunda parte y he tenido que borrarla porque qué casualidad que se corta, la vuelvo a grabar y el micro se había desconectado. Podría, bueno, imagínate lo que ha disparado eso en mi voz interna, o sea, en mi voz mental. Mi voz mental ha empezado a decirme, pues, las resistencias, como que no es el momento, mejor no lo digas, quizás deberías decir otras cosas, bla, 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 miles de historias. Y en otro momento de mi vida hubiese hecho caso a todo esto y hubiese dicho, no, no es el momento, voy a dejar de grabar, voy a elegir otro tema, que sé yo, me hubiese auto boicoteado profundamente. Sin embargo, hoy en día sé que es parte del proceso estas resistencias. Estas resistencias son normales que ocurran porque al final yo estoy tomando una decisión y es ser lo más genuina que pueda y cada día más compartirme desde un lugar en el que las cosas brotan y nacen de mí y no solamente se organizan a nivel mental para conseguir algo, sino que simplemente siento la necesidad de compartirlo y me estoy permitiendo como ser espontánea, esa espontaneidad que forma parte de mí, de mi esencia, esa parte más, quizás, ¿cómo diría yo? Más lanzada, que no piensa mucho, que simplemente le apetece hacer algo, eso está en mí de siempre. Y bueno, con diseño humano también me he podido ver que tengo una autoridad esplénica, que es muy del instante, que es muy espontánea y que busca que te des permiso de hacer las cosas desde ese lugar. Entonces, eso es un reto para mí, es una decisión constante para mí en el día a día. Y estos 7 puntos que te voy a compartir son puntos que no solamente he aplicado yo y aplico yo en mi día a día, sino que también he ayudado a aplicar a otras mujeres en mis mentorías para guiarles a construir sus negocios desde un lugar más genuino, desde un lugar que se sienta fluido para ellas, porque
algo que me he encontrado en estos 10 años de, de mentorizar negocios, mujeres que lideran negocios, es que todo lo querían construir desde un lugar en el que no se tenían en cuenta a ellas. Y no puedes construir algo desde un lugar en el que tú no formas parte, porque tú al final eres quien lo va a gestionar, a liderar, a moldear, a impulsar, etcétera, ¿no? Puede que incluso, aunque sea algo visto a futuro, en el que tú en un futuro lo quieras soltar y quieras crear algo que otras personas puedan llevar y que tú simplemente generes una ganancia o lo que sea, ¿no? O una empresa donde tú simplemente seas la capitalista, o en una empresa donde tú la crees, pero luego crees un equipo donde tú ni siquiera tengas que estar como mucho implicada, siempre vas a tener que estar ahí porque lo has creado tú. Entonces, crear algo que no te tiene en cuenta a ti es crear algo para los demás y no para ti también. Y para que tú puedas darte de la mejor manera, de una manera generosa, genuina, servicial, aportando lo máximo que hay en ti, lo mejor que hay en ti, es importante que te tengas en cuenta tú. Y es importante que estés en tu poder y que tomes decisiones desde un lugar de seguridad, de estar en tu centro, de estar segura y confiada en ti misma y en esa decisión, ¿no? Y también, como decía, de responsabilizarte de las acciones que llevas a cabo. ¿Cómo volver a tu poder? Esta es la pregunta que seguramente quizás te estás haciendo. Yo me la hice miles de veces porque he estudiado mucho sobre el poder personal, cómo trabajar el poder a nivel con astrología, con liberando traumas, sanando la niña interior, un montón de historias. Y sí, todas ellas suman, todas ellas forman parte del proceso. A medida que tú vas caminando el proceso de volver a tu poder, de elegirte de vuelta a ti, son muchas capas las que tienes que soltar porque llevas muchos años siendo condicionada y accionando en base a lo que te dicen los demás, dejando tu poder fuera. Entonces van a aparecer muchas herramientas y cada herramienta aporta lo suyo, pero aquí, más allá de las herramientas o independientemente de las herramientas, hay otros puntos clave que tienes que tener en cuenta y esos son los que te voy a compartir. El primero que todo es reconocer que tú has cedido tu poder. Cuando tú quieres solucionar un tema, lo primero es reconocer que hay una situación, no voy a decir la palabra problema porque realmente no es un problema en sí. Obviamente, estar desconectada de ti y dejar que los demás elijan por ti es un problema en sí mismo porque no estás viviendo la vida que realmente quieres vivir. No estás viviendo la vida que es para ti. Pero más allá de eso, tú puedes seguir viviendo y puedes seguir sobreviviendo más bien. Entonces, puede que incluso no sea un problema tan catártico, no sea un problema en el sentido de tan de necesidad de si no me voy a morir. Puede que no sea un problema de vida o muerte. Puede que incluso tengas todo resuelto, que estés consiguiendo todos tus logros, que todo te esté saliendo bien y sin embargo sientas que hay un vacío tremendo, que no te encuentras, que no te satisface nada, que nunca es suficiente. Y ahí puedas entender que, ok, no hay un problema como tal a nivel superficial, pero sí hay un problema interno. Un problema de que no me estoy reconociendo, no me estoy validando, no me estoy dando a mí el poder para tomar mis decisiones, para hacer cambios, para soltar todo si hace falta y volver a empezar de nuevo si es lo que necesito, lo que sea que en cada momento tú sientas que requieres para poder vivir la vida que realmente has venido a vivir y que mereces, que es vivir en paz, vivir tranquila, vivir feliz y vivir en la forma que tú te resuena, que a ti te resuena vivir. Entonces, ese primer paso de reconocer que estás desconectada y que has cedido tu poder es vital. Si no lo reconoces y dices, no, es que yo no lo creo, porque yo sí que tomo mis decisiones, porque cómo no voy a hacerle caso a un profesional si es que para eso están, y empiezas a contarte un montón de milongas y un montón de cosas que al final no es otra cosa que la parte del ego que te invita o que te intenta proteger para sobrevivir. Entonces intenta hacerte creer que no, que tú lo estás haciendo bien, que tú estás tomando tus propias decisiones, que no es para tanto, bla, bla, bla. Cuando estás en ese punto es muy difícil empezar a recuperar tu poder de verdad, porque como te digo, esto es un trabajo de práctica diaria, es un trabajo de accionar, no es un trabajo pasivo, es un trabajo muy consciente de elección diaria de observar dónde estás cediendo poder y tomar acción para recuperar tu poder.
Dentro de ese primer punto es importante también reconocer dónde has dejado tu poder, identificar. Una vez que reconoces y dices, ok, sí, yo he estado cediendo por muchos años mi poder, he dejado que otros tomen decisiones por mí, he delegado muchas cosas que para mí son importantes, he hecho cosas que nunca he querido hacer o que no quise hacer, pero las he hecho para no disgustar a los demás, para complacer a los demás. Cuando tú te ves en ese papel de niña buena y te das cuenta de que realmente el poder lo has cedido, ahora lo que tienes que hacer es identificar dónde has dejado tu poder. ¿En qué momentos los has cedido? ¿A quién se lo has cedido? ¿Por qué estás haciendo eso? Quizás quieres complacer a tus padres, quizás quieres cumplir con lo que te han dicho que tienes que ser desde pequeña, quizás quieres cumplir con un mandato familiar porque todos en mi generación, todas las mujeres de mi generación son enfermeras, qué sé yo, y tú no quieres romper con ese patrón. ¿Dónde está? ¿A quién has cedido tu poder? ¿Por qué estás dejando que los demás lideren tu vida o por qué estás caminando la vida de otros y no la tuya propia? Tienes que hacer una vista en retrospectiva para darte cuenta en qué momentos sigues cediendo tu poder. Si, por ejemplo, desde dónde tomas decisiones de inversión. Eres emprendedora, o por lo menos la mayoría de personas que me siguen, y espero que esto se expanda a muchas personas más, no solamente emprendedoras, pero si eres emprendedora, seguramente haces muchas inversiones y compras muchos cursos y compras programas y compras un montón de cosas. ¿Desde dónde lo estás haciendo? Lo estás haciendo porque tu mentora, mentor te ha dicho que tienes que formarte en cierta cosa. Lo estás haciendo porque ahora resulta que la herramienta que más funciona, por ejemplo, ahora todo el mundo se está formando de ChatGPT, inteligencia artificial y bla, 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 porque hay que saberlo. Porque hay que saberlo porque es que todo el mundo te dice que te tienes que poner al día con eso. ¿Por qué? ¿Porque lo quieres hacer? ¿Es algo que tú sientes que tienes que hacer tú? ¿O es algo que quizás, porque no todos necesitamos saber de todo? Un cirujano no necesita saber de, yo qué sé, de programación. Elige el camino de cirujano y con eso le vale. Y si quiere programar algo, va a contratar a un programador. Entonces, todos no necesitamos saber de todo, que para eso existen las diferentes especializaciones, para eso existen los diferentes caminos y para eso formamos parte de una sociedad que contribuye entre sí para poder complementarnos de alguna manera y cubrirnos las diferentes necesidades, ¿no? Entonces, realmente no hagas las cosas desde un lugar de mandato exterior, sino que siempre ten en cuenta qué es lo que tú necesitas en este momento, si realmente es necesario para ti, si realmente tú lo eliges porque lo deseas o porque es un llamado que internamente, sabiamente estás eligiendo. O porque han puesto todo, que eso también sucede, lo del objeto brillante, ¿no? Que te presentan todo de tal manera que te hacen creer que tienes una necesidad tal que solamente eso te lo va a salvar. Y la presión y la manipulación es tal, es normal que al final terminen persuadiéndote, manipulándote para comprar algo que te lo presentan de una manera que activa todos tus gatillazos, todos tus miedos, todas tus preocupaciones. Todo el rato está gatillando todo lo que a ti te preocupa y lo que te lleva por el camino de la amargura y ellos te están dando la solución, te lo gatillan y te lo solucionan y te presentan el caramelo envuelto en el mejor papel de regalo. Es normal que caigas, es normal que la compra impulsiva ahí suceda, porque además tu poder está fuera, entonces lo que te dice otra persona, si aún encima te lo presenta de esa manera y te conoce tan bien, pues cómo no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, si tú haces tus inversiones y tú adquieres cosas desde ese lugar, ten claro que tu poder lo estás cediendo ahí, que no estás retirándote. Una cosa es que tú tomes la información, te retires y analices y digas, ok, primero, ¿lo necesito o no lo necesito? En este momento vital de mi vida, ¿es importante o no es importante que yo invierta en eso? ¿Desde qué lugar lo estoy haciendo? ¿Estoy valorando alternativas? O sea, todo depende del mecanismo de toma de decisiones que integres tú. Pero también algo sumamente importante es pon tu intuición por delante. Ese es el segundo punto. Para poder recuperar tu poder, lo primero que tienes que hacer es recuperar la confianza que tienes en ti. Y ya ni siquiera en ti como persona, que eso va a ser un punto siguiente, sino en tu intuición, en tu sabiduría interna. Tienes que recuperar la confianza en tu alma, en esa parte de ti que tiene el conocimiento absoluto de todo.
Y no es un conocimiento que tú tengas, del cual tú tengas que tener conocimiento o información, es una sabiduría que va mucho más allá. Es una información de la que tú quizás no tienes acceso conscientemente, pero está ahí. Tienes que confiar en esa parte de ti, en esa voz intuitiva que te dice, este es el camino y este no. Esa voz la tienes tú, la tengo yo y la tiene todo el mundo. Y seguramente habrá llegado un momento en tu vida en el que has tomado una decisión, te ha salido mal y quizás has dicho, sabía que eso no era, sabía que por ahí no tenía que ir, sabía que esa chica me olía raro, sabía que ese chaval, lo que sea, ¿no? Esa corazonada. ¿Qué pasa? Que en ese momento no escuchaste a la voz de tu intuición. Simplemente la oíste por allá por lo lejos que te decía, no, por ahí no, pero no le hiciste caso porque estabas muy en lo racional, tomando decisiones desde lo racional, dejándote llevar. Cuando tú conectas con la parte de tu intuición, cuando empiezas a escucharla, y no solamente a escucharla, sino a tenerla en cuenta, a prestarle atención y obedecerla. O sea, tienes que reforzar, tienes que fortalecer la fe y la confianza certera en tu intuición. Una confianza que haga que tú la escuches de manera activa y consciente y además obedezcas lo que te está marcando. Después analiza si ha tenido, o sea, tu intuición no se equivoca, yo lo tengo clarísimo. Si lo que te está hablando es tu intuición, no te equivoca. Tu intuición cuando te habla te proporciona paz, claridad, bueno, claridad no, te proporciona paz y una sensación de certeza que no sabes explicar. Claridad no, porque muchas veces la intuición no te da razones, no te da explicación, simplemente es una sensación de lo sé, pero no sé por qué lo sé. Entonces la intuición, más que conectada con la claridad, está conectada con la incertidumbre. Hay una sensación de incertidumbre, no sé cómo va a ocurrir, no sé qué va a pasar, no sé por qué lo sé, pero lo sé. Y ese lo sé es la certeza interna y ese lo sé es la paz interior, ¿no? Esa sensación de que no sé, pero lo sé, ya está, punto, no necesito saber nada más, confío plenamente y obedezco la voz de mi intuición. Esa es otra de las partes importantes para recuperar tu poder, porque obviamente en el camino vas a encontrarte con mogollón de resistencias, vas a encontrarte con tú misma intentando autoboicotearte porque está la mente del ego intentando que no le quites protagonismo, que no lo quites de su lugar de líder, que no le quites, lo pongas en segundo plano. Entonces, obviamente va a darse muchas situaciones, incluso muchos razonamientos mentales, argumentos mentales y lógicos de que eso no es lo que tienes que hacer. Y tienes dos opciones. Confiar plenamente y absolutamente en tu intuición y accionar desde ahí, o simplemente obviarlo y seguir diciendo después, joder, yo lo sabía, no sé por qué no me hice caso. Eso es ya una decisión propia. Ok, dos, o bueno, este es el tercer punto. Tomar una decisión consciente y comprometida de recuperar tu poder. Una vez que tú entiendes que obviamente no estás en tu poder, que lo has dado afuera y lo identificas dónde lo has puesto y además decides volver a escuchar a tu intuición y empezar a tomarla en cuenta y a escucharla y a obedecerla, llega un momento en el que definitivamente tienes que tomar una decisión clara, exponerla, verbalizar tu toma de decisión y tu compromiso. Porque todos los días tienes que hacer un trabajo de autoobservación, de estar pilas, te vas a cachar muchas veces en recaídas, vas a darte cuenta muchas veces que he vuelto a cometer este error, error entre comillas, porque realmente no son errores, son tendencias que obviamente adoptamos durante tantos años de condicionamiento. Es normal. Y ahí viene el número 5 o el número 4, que es abraza las recaídas con amor y compasión. Vas a recaer millones de veces, muchas veces vas a recaer, muchas veces te vas a ver dando el poder fuera, desconectándote de ti misma, cayendo otra vez en el que dirán, cayendo otra vez en los tengo que y los deberías que te imponen desde el exterior. Ese no es, ese no es el lugar, ¿vale? Y con que te des cuenta y vuelvas al punto uno y lo reconozcas, lo identifiques y tomes la decisión consciente de cambiarlo, ya estás avanzando, hazlo con amor y date cuenta que eso va a ir disminuyendo, que cada vez va a ser menos recaídas o cada vez vas a estar menos tiempo en una recaída, te vas a dar cuenta antes y vas a poder
tomar acción antes para salir de ahí y volver a recuperar tu poder. Nombra tu verdad. ¿Qué significa esto de nombrar tu verdad? Que es el número 5. He perdido un poco la cuenta, porque creo que he metido una de más entre medios, pero bueno. Nombrar tu verdad. Nombrar tu verdad tiene que ver con decir lo que por mucho tiempo no te has permitido decir. Exponer lo que por mucho tiempo no te has permitido exponer. Cuando estamos perdidas y desconectadas de nosotras mismas y desconectadas de nuestro poder personal, tendemos a filtrarnos. Y no filtramos lo que decimos y lo que compartimos desde nuestra propia esencia, sino desde esos deberías, ese personaje que hemos creado, esos patrones a los que queremos ser fieles, ¿no? Como que, por ejemplo, en mi caso, siendo mentora de negocios, ¿no? Es que una mentora de negocios se tiene que ver de esta manera, se tiene que comunicar de esta manera, tiene que marcar esta línea de comunicación, o tiene que presentarse con este tipo de autoridad, bla, bla, bla. Y al final te das cuenta que cuando empiezas a compartirte o a decir las cosas, empiezas a filtrarlas y a edulcorarlas para que encaje con eso que te has dicho a ti misma, que tienes que cumplir para poder encajar en el rol de mentora que todo el mundo quiere comprar, por ejemplo. Cuando te das cuenta que te estás filtrando, primero te filtras, primero dices, no, es que yo me tengo que comunicar de esta manera, marcas el patrón de cómo lo tienes que hacer y te estás constantemente diciendo, no, tú no vales, como tú lo haces no vale, tiene que ser de esta otra manera. Después empiezas a callar cosas, no, mejor no digo esto porque yo no debería opinar aquí, no, mejor esto me lo callo porque no vaya a ser que esto no le guste a mis clientes, o mejor esto lo callo, no vaya a ser que esto se cargue mi reputación, mi rol de mentora o bla, bla, bla. Entonces empiezas a callar un montón de cosas que para ti son importantes decir, para ti son importantes de opinar o de expresar porque forman parte de ti, forman parte incluso de tus valores, de tus principios, las callas, forman parte de tu verdad. Pero esa verdad siempre va a estar ahí, queriendo salir, queriendo ser dicha, queriendo ser expresada. Tú sabes cuál es, no hace falta que yo te la diga, no hace falta que nadie te la diga, tú sabes es algo que llevas dentro de ti y que siempre ha querido ser expresado, pero no lo has expresado, no te has permitido decirlo, o no te has permitido crearlo, o no te has permitido manifestarlo, o sea, como decir, bueno, yo, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar en una oficina, yo quiero vivir de nómada por el mundo y quiero fluir con la vida, por ejemplo. No sé, o sea, eso es una decisión, es una manifestación, es un decreto que te va a dar poder a ti misma, porque decretarlo es como que por fin me hago eco de mi propia verdad. Por fin me hago eco de lo que de verdad quiero. Después ya vendrá el tema de accionar y manifestarlo y decidir tomar tu propio camino. Pero el hecho simplemente de expresar tu verdad y expresar eso que tienes tanto tiempo dentro y que no te has permitido sacar, te va a ayudar a recuperar tu poder. Y va a ser una gran premisa para el arranque de como una declaración de intenciones, de yo esto es lo que de verdad soy, esto es lo que de verdad quiero, esto es lo que de verdad vibra dentro de mí. Siguiente punto. Tienes que empezar a practicar decisiones alineadas. Y hablo de practicar, porque ya hemos hablado de reconocer, hemos hablado de identificar, hemos hablado de empezar a escucharte, escuchar tu intuición, tu sabiduría y de alguna manera obedecerla, que eso tiene mucho que ver con el practicar decisiones alineadas. Y hemos hablado también de expresar, decretar, ¿no? Expresar tu verdad. Pero ahora el siguiente punto es practicar, poner en acción, ponerte en movimiento, empezar a observar dónde estás dejando tu poder y si lo identificas, decir, ok, si por ejemplo yo estoy tomando decisiones de comprar cursos a lo loco porque me sale cada 2x3 en Instagram que tengo que hacer no sé qué cosa para poder conseguir el objetivo que yo quiero, voy a empezar a decir no, basta. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando hubo un tiempo que me volví cursitis, o sea, yo coleccionaba cursos que al final, pues hay muchos que todavía están sin empezar. Y llegó un año que dije, este año no voy a invertir en ningún curso. No voy a invertir en formación
y me puse un asterisco como al menos que sea algo que suma directamente con lo que en ese momento me quiero enfocar. Y me acuerdo que ese año para mí fue muy duro. Ese año fue el año que más libros compré, porque no compré formación, no compré cursos, no invertí en este tipo de formaciones más prolongadas, por decirlo de alguna manera, pero me acuerdo que compré muchos libros y leí mucho, y quizás para compensar, quizás para facilitármelo, ¿no? La decisión. Pero tuve que estar muy consciente, porque hubieron muchos momentos en los que estaba a punto de darle al botón de pagar por cursos que sé que realmente no los iba a hacer, pero en ese momento mi cabeza me decía, es que lo necesitas para, es que lo necesitas para, pero en el fondo no tenía ni el tiempo, ni las ganas, ni la intención de formarme en todo eso, porque lo que realmente quería era formarme en otras cosas, quería leer otras cosas, que me entusiasmaba otras cosas, estaba tomando decisiones o tendía a tomar decisiones desde el a ver si esto ya por fin me da la solución para impulsarme más, a ver si esto por fin ya me da la solución para ayudar a mis clientes a impulsarse más a ellas y cosas así que al final he llegado a hacer un montón de cursos de cosas que he repetido una y otra vez el mismo contenido en diferentes cursos, en diferentes inversiones, por un sentimiento de nunca ser suficiente, de nunca estar suficientemente preparada o de creer que nunca tienes las respuestas completas. En fin, un montón de historias que al final ahí es donde te das cuenta de que tienes el poder completo afuera, estás dejando que desde fuera te manejen como les da la gana y tú no estás tomando responsabilidad y poder sobre lo que realmente estás construyendo y sobre cómo realmente estás viviendo. Ese fue el primer paso para decidir poner en práctica tomar decisiones alineadas. Era uno de los problemas más visibles que yo tenía y era comprar impulsivamente formaciones y cursos. Y me di cuenta de que, y claro, en ese proceso, en ese año me llegaron muchas, incluso amigas, colegas, compañeras, mira, tengo este curso, no sé qué, lo hacemos juntas y tal, y bla, bla, bla. Y era un no, no, o sea, tenía que trabajar reforzar esa práctica de he tomado una decisión y quiero tomar decisiones alineadas, no porque otros me dicen, y mira que yo soy proyectora y lo que me funciona a mí es la invitación, pero hay invitaciones que se sienten en el cuerpo que son que no. Hay invitaciones que vienen de el propio, esa pruebita que te pone la vida, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a observarte y a tener presencia contigo misma, con cómo está funcionando tu cuerpo, con desde dónde estás tomando las decisiones, te vas dando cuenta que hay decisiones que sí son alineadas y hay decisiones que simplemente son impulsivas y son de alguna manera manipuladas desde fuera. Nadie te está poniendo nada en la cabeza para que tú hagas algo, pero sí te están manipulando en cierta forma con toda la información que tienen de ti, porque al final sientes que te están hablando a ti, porque hay mucha información nuestra ahí dentro de cómo nos sentimos, que incluso la damos nosotras mismas, de cómo nos sentimos, de qué es lo que nos preocupa, de por qué estamos mal. Y todo eso es marketing, es psicología del consumidor. Hay muchas cosas que hacen que yo establezca todo un escenario que haga que tú sientas que sí o sí necesitas esto. Y entonces, si no estás en tu poder y con la capacidad de retirarte una vez que tienes la información a tomar conscientemente e intuitivamente muy anclada en ti tu decisión, seguramente vas a caer en la compra impulsiva. Entonces, es importante que empieces a practicar esas decisiones alineadas. Quizás empiezas con decisiones chiquiticas, pero poco a poco vas como haciendo que esa toma de decisión sea más amplia, ¿no? Ahora, por ejemplo, mi esposo me ha dicho, te vienes con nosotros a la piscina, vamos a la piscina, te relajas, no sé qué, y mañana grabas. Y yo le digo, ¿sabes qué? No. O sea, lo que yo siento es que yo quiero terminar con la energía que tengo hoy, he grabado la primera parte, quiero terminar la segunda parte hoy, ahora. Y después relajarme, ponerme el aire acondicionado, tumbarme en la sala, darme un masajito en las piernas, ponerme a estudiar, que estoy estudiando ahora diseño humano, profundizar en eso y es lo único que me apetece en estos momentos. Mañana me iré a la piscina, ayer me fui a la piscina, lo que sea, pero si yo me pongo a pensar solamente en las necesidades que tienen ellos, mi esposo, mi hija y los demás, y no me priorizo a mí lo que yo deseo de verdad,
sigo cediendo el poder a los demás. Aunque no sea algo negativo que yo me vaya con mi familia y seguramente si me voy, luego allí me entretengo, luego allí tal, pero no me estoy dando lo que realmente yo quiero hoy, ahora. Lo que yo intuitivamente es una sensación de hazlo ahora, hazlo ahora. Sabes, que no te gane esa resistencia, que no te gane esa sensación de te has puesto la zancadilla y entonces ahora tienes que volver a grabar otro día y tienes que volver a preparar todo, quizás lo tienes que grabar otra vez de nuevo, etcétera. Si yo le doy el poder a eso, sigue habiendo algo, una fuerza externa que está decidiendo por mí, no yo, ¿vale? Y ahí es donde practicas decisiones alineadas. Voy a ver un poco de agua. Ahí es donde practicas decisiones alineadas, porque lógicamente, pues si hubiese sido quizás mejor que me fuera a la piscina, hace un calor tremendo, he tenido que apagar el ventilador para que no se escuche. Entonces, al final, lógicamente puede ser algo como que no, lo mejor hubiese sido que te vayas, te relajes y tal, pero si hay algo dentro que yo ya lo sé como sentir o lo sé escuchar, que me dice, quédate tranquilamente, hazlo y luego date tiempo a solas para ti, para reenergizarte, ya está, no necesito más, no necesito razones para yo hacerle caso a eso. Sé que mi cuerpo me lo está diciendo por algo, mi sentir me lo está diciendo por algo y simplemente yo obedezco. Soy una mandada, como dice Charuca. El otro punto es escuchar y creer plenamente, más bien que escuchar, porque ya hablamos antes de escuchar a la intuición y prestarle atención, ahora es obedecer a la intuición. Ese es el siguiente paso, porque como te digo, la parte mental siempre te va a dar razones para que no sigas tu camino, para que no sigas ese camino más de hacia ti. ¿Por qué? No es por nada, no es porque te quiera molestar, no es porque te quiera hacer daño, no es por... No, simplemente tu mente está condicionada, tu ego personaje se construye para que tú puedas sobrevivir y encajar en esta sociedad en la que se ve involucrado, ¿no? Es bueno porque esto te conecta con el resto del mundo y te permite sobrevivir en el resto del mundo y te permite incluso encajar de alguna manera en algunas situaciones con el resto del mundo. Es malo en el sentido, no, o sea, entre comillas, cuando dejas que ese ego sea el que lidere todo y apague lo que eres en realidad y te apague a ti completamente y entonces empieces a funcionar en base a lo que ese ego te dice y ese ego está mandado por lo exterior, está alimentado por lo exterior. Obedecerte a ti no es tampoco obedecer esa parte mental que te dice, no, es que sí, porque yo quiero, por ejemplo, yo ahora a nivel mental, mi mente me decía, anda, vete, relájate, ya lo harás en otro momento, no pasa nada. Entonces yo podría decirte como en plan, no, es que yo lo que me apetece es esto, entonces me doy lo que me apetece, ¿no? Pero sé que eso es una parte mental, eso es una parte mental que está intentando que yo elija el camino que hace que yo no construya lo que realmente quiero construir, lo que realmente resuena dentro de mí construir, me está boicoteando de alguna manera. Entonces, sí, suena mucho mejor irme a la piscina, relajarme y todo eso, pero eso no me está ayudando a darme desde donde yo me quiero dar, a cumplir con mi propio compromiso, el compromiso que tengo conmigo, con reconocerme y con recuperar mi propio poder. Entonces, si yo escucho, escucharte a ti, obedecerte a ti, no es obedecer a esa parte más mental, es obedecer a la parte que está conectada con la voz de tu intuición. Es obedecer a la parte que está conectada con esa sabiduría interna que tiene toda la información que necesita, aunque tú no la conozcas conscientemente. Es obedecer a esa parte de ti que está en conexión con la fuente de todo, con Dios, el universo, la vida, como quieras llamarlo. Eso obedeces. Y eso que obedeces está dentro de ti, no está fuera, no es algo independiente de ti, no es algo que vas a encontrar más allá, en el infinito y más allá, en una figura, no, no. Es algo que está en lo profundo de ti, que te conecta con la inmensidad de la vida, que te conecta con el espíritu en su totalidad, que nos conecta a todos de alguna manera, porque todos somos uno. Es esa parte de ti que tiene toda la información y que te guía hacia tu mayor bienestar, que conoce tu propósito aquí, el propósito que realmente te va a llenar y te va a hacer feliz. Esa parte que es rendirte
a la confianza plena de estar siendo sostenida, de estar siendo guiada hacia tu mayor bienestar. Entonces, obedecerte es obedecer a eso. No es obedecerte a la parte mental, caprichosa, no, eso es otra cosa y eso tiene que ver más con la parte mental y lógica, la parte racional que se alimenta de fuera y del conocimiento ya como más tangible. Sin embargo, la otra parte a veces puede sonar ilógica. A veces puedes sentirse como que esto no tiene sentido, puede sentirse como que no sé si esto es lo mejor para mí, lógicamente, no lo entiendo, pero es que no tienes que entenderlo. Simplemente tienes que confiar plenamente en que esa parte quiere lo mejor siempre, siempre, siempre para ti y que no necesitas conocer el cómo lo va a lograr, pero lo va a lograr. Y la última, el último punto que es muy importante en este volver a recuperar tu poder, es rodearte de otras mujeres que están viviendo desde su naturaleza más salvaje, desde su sentir, desde su ser, sin necesidad de fingir nada. Esto es algo que no vas a conseguir si te fijas en la parte superficial de esa persona, porque como decía antes, el ser poderosa se atribuye, como todo lo que hace esta sociedad, a cosas externas, a cómo te posicionas frente a los demás, a cómo te crees superior a los demás, a lo perfecta que tienes tu vida, a todo lo que puedes conseguir, los logros materiales, lujos y tal que puedes conseguir. Entonces, wow, qué poderosa eres. Aquí no estamos hablando de un poder externo, estamos hablando de un poder, una fuerza interna, una fuerza vital, una fuerza que hace que tú vivas en tu centro, en tu lugar, ocupando tu propio lugar, siendo tú, desde tu ser más salvaje y más instintivo y más intuitivo. Ese que sabe que es como una flor, que sabe exactamente qué tiene que pasar en cada momento para florecer y luego sabe que muere y que no pasa nada porque luego revive. O sea, hay un ciclo y abraza todo esas fases del ciclo porque sabe que es algo natural, que es parte de su vida, que es parte de su servicio al mundo, ¿no? El mostrarnos esa ciclicidad y esa belleza en esa ciclicidad. Entonces, cuando estás en ese punto de intentar buscar mujeres que estén en ese ser, es algo que se siente. Es algo que vibracional y energéticamente tú sabes que esa persona está en tu poder y no necesariamente es porque tiene todo perfecto, tiene todo en orden y tiene todo genial. No, esa mujer puede estar en caos total y sin embargo tú poder sentir que esa mujer está en su poder, que esa mujer es poderosa a nivel interno, que esa mujer sabe quién es, que esa mujer sabe cuál es su naturaleza, que esa mujer respeta a sus ritmos, respeta su flexibilidad y su dinamismo, respeta todo lo que es en esencia. Y en esa esencia es que empieza a reconstruirse y alineada a esa esencia es que empieza a crearlo, liderarlo y construirlo todo a su alrededor. A veces no se puede ver como a los ojos de los demás quieren que se vea todo perfecto y todo hermoso, pero en ese caos también hay belleza, en ese caos también, siempre y cuando nazca desde esa conexión profunda contigo, cuando, por ejemplo, cuando menstruamos es algo demasiado bonito, cuando tú menstruas y te limpias, todo ese proceso cíclico que hacemos las mujeres, nos han hecho creer que es algo débil, que es algo asqueroso, que es algo impuro, y realmente es un proceso tan hermoso, es un proceso tan bello que si tú lo analizas, todos los poderes que nos da, todas las capacidades y habilidades que nos activa, incluso en ese momento en el que estamos menstruando y vemos cómo, dependiendo del ciclo y dependiendo de cómo te alimentes, dependiendo de cómo te hayas cuidado ese ciclo, tu menstruación, el color de esa sangre, el cómo sales diferente en un ciclo u otro, y eso te da información de cómo has estado durante el ciclo anterior. O sea, tiene un lenguaje que simplemente tienes que abrirte a reconocerlo, que abrirte a entenderlo y a escucharlo, ¿ok? Tú sabes lo que te está diciendo, solamente que al estar desconectada y cediendo tu poder afuera, pues no consigues interpretarlo porque no estás en conexión con todo eso. Estar en tu poder no es hacer más, no tienes que hacer más, no tienes que hacer todo tan perfecto, no tienes que tomar decisiones que sean rimbombantes para que los demás vean que estás siendo poderosa, no. Tiene que ser tomar
las riendas de darte permiso a ti misma de decir soy. Y a partir de ahora voy a ser yo en mi máxima esencia, en mi máxima expresión pura, le guste quien le guste. A partir de ahora voy a tomar las decisiones yo, con mis filtros, en base a mis valores, en base a mis principios, en base a mis no negociables, en base a mi propia visión del éxito, en base a lo que es prioritario e importante para mí, limpiándome de cualquier tipo de condicionamiento, limpiándome de cualquier tipo de valores, creencias que no me pertenecen y que me han sido impuestas durante el camino. Y esto no es algo que se consiga de un día para otro, es algo que lleva tiempo. Pero si empiezas a elegirlo ya, si empiezas a tomar esa decisión y a reconocerte que sí que estás ahí, que estás un poco siendo manejada y quieres dejar de que te manejen, ¿vale? Los demás que crean que te manejan lo que quieran, pero si tú dices yo quiero volver a mí, voltearme, empezar a recuperarme, empezar a conectar con mi esencia, recuperar mi poder, ese es el mayor regalo que te puedes hacer hoy. No importa lo demás, no olvídate del pasado, olvídate de todo lo demás. Es el presente, es en el ahora, es en conectar contigo donde está el poder propio, el poder femenino, el poder de personal que está dentro y que se enciende desde dentro. Espero que te haya gustado este episodio. Espero que bueno, estos puntos hayan sido un poquito de claridad. Quizás a veces, como ha habido cortes, pues no sé si ha quedado del todo claro. De todas maneras, cualquier duda que tengas, pregúntame en comentarios. También decirte que esto no es cátedra, esto es mi forma, mi visión y esto está desarrollado desde mi propia perspectiva. Pero no tienes que quedarte con todo, tienes que quedarte, y ahí está el poder personal, con lo que realmente resuena para ti, con lo que realmente tiene sentido para ti, ¿vale? Te invito a que te apuntes a Fem Club, te suscribas a este canal y te suscribas también a ese Substack donde comparto absolutamente todo. Y por supuesto, si estás lista para dar un paso más, si estás lista para empezar a reconocerte a ti misma, si estás lista para empezar a recordar quién realmente eres, porque no tienes que convertirte en quién eres. Tienes que simplemente ser, recordar quién eres y empezar a quitarte capas para permitirte salir con lo que realmente hay dentro de ti y con lo que realmente has venido a mostrar al mundo. Si eso quieres, o sea, si esto te resuena y realmente quieres hacer ese viaje y no quieres hacerlo 100% sola, sino guiada, pero a tu ritmo, en tu propio espacio, con tus propios en tus propias condiciones, ¿no? Como dándote tú el tiempo y el espacio que tú quieras, pero sí siguiendo como que algunas herramientas para que puedas orientarte. Entonces te invito a que te suscribas en Crisálida, que es la membresía donde mensualmente tenemos una cita de conexión con nosotras mismas para profundizar y para abrazar lo que realmente somos. Te mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.